Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por invitarme a esta presentación de las revistas 9 y 10 LIMAC sobre accesibilidad y diseño para todos. Para mí realmente es un honor como exalumna de la Universidad de Lima y actualmente como integrante de la Alianza Internacional de Discapacidad en mi calidad de oficial de apoyo técnico, el poder dar unos comentarios sobre estas publicaciones. Realmente es importante hablar de estos temas, no solamente con personas con discapacidad. Por eso, para mí, el primer valor agregado de esta publicación es que esta es una publicación dirigida a todos, donde hay artículos relacionados con el tema de discapacidad, pero sobre todo relacionados con la valoración de la diversidad. El tema de accesibilidad está contemplado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado legalmente vinculante que fue promulgado por Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en el 2008, lo que quiere decir que tenemos ya 15 años de la entrada en vigor de la Convención y todavía no necesariamente tenemos ciudades totalmente accesibles, totalmente inclusivas. En este sentido, la accesibilidad no se contempla en la Convención solamente como un derecho, sino sobre todo como un principio, es decir, un requisito previo para poder alcanzar la realización de todos nuestros derechos. Sin accesibilidad, las personas con discapacidad no podemos tener una participación activa y efectiva en la sociedad en los diferentes espacios. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos no solamente de la accesibilidad al entorno físico, sino también a las comunicaciones, hablamos del transporte, hablamos de la vivienda y para esto hablamos de derribar muchas barreras que todavía existen hoy en día en nuestra sociedad. Incluso después de estos 15 años de haber entrado en vigor la Convención y que todos los países de América Latina la han ratificado, y existen más de 193 países en el mundo que han ratificado y son monitoreados constantemente por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía vemos claramente las barreras que existen en nuestra sociedad. Barreras para acceder a la cultura, a la educación, al empleo. Y justamente esta revista, en sus artículos, nos ilustra muy bien, por ejemplo, la barrera para acceder al patrimonio edificado. El hecho de que el patrimonio es un derecho para todos, el acceder al patrimonio es un derecho que no debe tener ningún tipo de discriminación. Sin embargo, las personas por su condición de discapacidad o por otra condición no tienen acceso a este patrimonio, porque no existen las formas adecuadas para poder acceder a él, porque se cree que solamente el patrimonio entra por la vista y se deja de lado otras formas de acceder a él, como a través del tacto, a través del oído, a través del gusto, incluso del olor, y de tantas formas de poder acceder hacia el patrimonio y hacia otras formas en la sociedad. Quiero también llamar la atención por los artículos referentes cuando se habla de que es necesario entender realmente los espacios. La comprensión espacial nos ayuda mucho a poder tener un pensamiento crítico. Y la comprensión espacial es necesario desarrollarla en niños que, por ejemplo, tienen una discapacidad visual o incluso una discapacidad como sordoceguera o discapacidades asociadas a la visual, porque es importante que una comprensión del mundo pase por una experiencia que se tenga con todos los sentidos. Para potenciar las habilidades de la persona con discapacidad es necesario tener esta accesibilidad. Existe también un artículo muy importante que nos habla no solamente ya de la discapacidad, sino nos habla del tema de la presencia de la accesibilidad en las ciudades y en los asentamientos humanos. Hablamos justamente de este artículo de Camila Gálvez Petzot sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 11. Este objetivo, que ya estamos hablando de un tratado que no tiene que ver con discapacidad, sino hablamos de un documento que es un acuerdo entre todos los países que conforman Naciones Unidas y que se establecieron 17 objetivos para poder llegar a tener la paz, la prosperidad, planeta, las personas y sobre todo las alianzas. Este es uno de los objetivos más importantes que nos habla no solamente de ciudades
seguras, incluyentes, accesibles, sino también de un transporte adecuado, de zonas verdes, accesibles, de espacios públicos seguros e incluyentes. Este año tuve la oportunidad de estar en el Foro Político de Alto Nivel en el mes de julio en Naciones Unidas y fue realmente importante cómo hubo mucha importancia en el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 en las ciudades inclusivas. Incluso existe todo un movimiento para trabajar no solo desde el punto de vista de la discapacidad, sino también de personas de tercera edad. Es importante por eso mencionar que este objetivo también estará presente ahora en la negociación post-2030, ya que estamos ahora en el punto medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que terminan en el 2030 y empezarán una nueva agenda de negociaciones de objetivos que deben ser alcanzables para todas las personas, sin excepción, incluyendo las personas con discapacidad. La Agenda 2030 nos trae también esta visión de interseccionalidad. Las personas con discapacidad no somos personas aisladas, las personas con discapacidad podemos tener más de una identidad, somos mujeres, somos personas con discapacidad, algunas son adultos mayores, también son personas indígenas o personas LGTBI, pero es una combinación de identidades y de alguna forma la discriminación se ve agravada cuando no se alcanza esta accesibilidad y este diseño para todos. También quiero hablar de un artículo que expresa la visión de dos personas con discapacidad visual, Katy Mackenzie y María Fernanda Rojas, donde nos hablan de cómo desmitificar el tema de la baja visión, de cómo la baja visión no se corrige con herramientas ópticas, como se piensa muchas veces, o se piensa que se le puede poner al niño sentado en primera fila para que pueda ver la pizarra. Y esto realmente yo conozco muy bien porque siendo yo una persona ciega total, tengo un hijo con baja visión y he experimentado lo que los profesores me decían acerca de la ignorancia y el desconocimiento que tenían sobre la baja visión. Estos artículos y muchos más que hablan también de la fabricación digital para apoyar la educación inclusiva son realmente los que puedo rescatar de todos los dos volúmenes, del volumen número 9 y 10 de esta revista Limac. Quiero felicitar nuevamente a la Universidad de Lima. Quiero también invitarlos a ustedes a que puedan leer, que puedan disfrutar de estos artículos, que puedan reflexionar sobre la accesibilidad, el diseño para todos y sobre todo que puedan pensar en que al tener accesibilidad no vamos a dejar a nadie atrás. Gracias. La Cámara Peruana del Libro los invita a participar de la presentación Limac 9 y 10, Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Participan Vanessa Sadel, Enrique Bonilla, Mario. ¿Sí? ¿Me escuchan? Creo que está apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar compartiendo este momento en la presentación de estas revistas que por experiencia propia les podría decir que luego de haberlas leído uno no puede continuar teniendo el mismo análisis de una realidad que hoy día vivimos, ¿no? El diseño inclusivo es un diseño para todos. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando diseñamos, estamos diseñando para todos, pero realmente lo que estamos diseñando es para una gran mayoría, pero no para todos. Por eso que el diseño se llama universal. ¿Sí? Ahí, ya, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando, el diseño universal, pues debe incluir a todos, ¿no? Y entonces, bajo esa premisa, estas dos revistas dan todo un universo de esta realidad, de la accesibilidad universal a partir del diseño, ¿no? Que también es transversal. El diseño no solamente se puede catalogar como una infraestructura, también puede ser la silla que ustedes están sentados en este momento, puede ser la llave, puede ser un interruptor, puede ser un libro, ¿no? Y entonces vamos viendo que la accesibilidad va siendo como una cadena a través de todo el desarrollo de nuestra vida diaria, no de una manera especial. Y entonces estas revistas tratan de centrarnos en nuestra realidad actual, porque muchas veces tenemos, como comentaba hace un momento Rosario, ¿no?, algunos paradigmas o algunas premisas que no son realmente válidas en nuestra realidad, porque han sido simplemente heredadas a través de nuestra educación o de nuestra propia cultura, ¿no?
Las personas con discapacidad, por ejemplo, antiguamente se decía que esto era un tema de salud, no era un tema social, ¿no? Y entonces ustedes recuerdan, algunos de ustedes posiblemente no tanto, pero los programas de televisión, sobre todo si ustedes recuerdan las famosas teletones, ¿no?, el Hogar San Juan de Dios, pues siempre trataba de llevar el tema por el lado médico, cuando este era un tema más bien de incorporarlos a la sociedad desde su propia realidad, porque inclusión es eliminar justamente las diferencias que muchas veces nosotros mismos sin querer hacemos cada vez más grandes. Y entonces vamos incorporando unas ciertas barreras que muchas veces las practicamos, pero no nos damos cuenta, y eso es un tema de reflexión en estas revistas. Miren que esta revista han sido 2 publicaciones, porque el tema era tan importante que ameritó sacar otra revista. Y entonces nosotros vemos aquí, ¿no?, cómo debe ser un diseño realmente inclusivo, cómo podemos nosotros también llevar este tema desde la parte, digamos, conceptual a la parte académica. El Colegio de Arquitectos, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, pues sacaron unas normas, ¿no? La norma 120, que está diseñada para los espacios internos de una infraestructura, llámese un local público o una vivienda. Y la norma A020, que es el espacio público abierto, ¿no?, compartido. Y entonces la pandemia nos empezó a dar muchas luces de lo que nosotros estamos olvidando y que a partir de allí podamos nosotros corregir algunas cosas. Por ejemplo, los espacios públicos, las áreas verdes, los parques, empezaron a tener otra connotación a partir de la post-pandemia, digámosle así, donde realmente este espacio público, cuando hemos estado en una cuarentena dura, ¿no?, realmente ahí valoramos lo importante que eran estos espacios de convivencia. Y hoy día nosotros tenemos espacios de este tipo que resaltan justamente los sentidos de un profesional dentro del diseño que ha tomado a cargo, por ejemplo, la neuroarquitectura, la neurociencia. ¿Cómo percibo este espacio para que el usuario realmente lo disfrute? Y muchas veces lo que hacemos nosotros es diseñar simplemente tomando escala antropométrica de la persona, los elementos o el mobiliario urbano que va a tener, pero nos hemos preguntado qué es lo que queremos que realmente sienta la persona al interior de estos espacios, cómo lo va a recorrer, cómo lo va a sentir. Y entonces nos damos cuenta que este espacio no solamente es visual, también es sumamente sensorial. Cómo lo huelo, cómo lo siento, cómo lo toco, ¿no?, cómo lo puedo percibir a través del sonido. Y entonces nos damos cuenta que el espacio pues tiene todas estas connotaciones y que no está simplemente relegado a un tipo de diseño. Eso es para todos. ¿Cómo sentimos nuestra casa? ¿Cómo sentimos el espacio? ¿Cómo sentimos la calle cuando caminamos? Y entonces nos damos cuenta de que muchas veces nos regimos solamente a la norma, pero no nos basamos en el usuario. No nos pensamos en el que definitivamente tendríamos que haber pensado, que es el usuario. Todo el diseño va en función del usuario y todo lo que se cree va en función de esta persona. Gustos, sentidos, ¿qué quiero expresar? Quiero que se sienta cómodo, quiero que se sienta accesible, que todas las personas tengan la misma comodidad. Y en esa medida, esta revista va confluyendo en todos estos temas. Hoy día que vemos esto, nos podemos hacer una pregunta: ¿qué tan accesible es esta feria del libro? ¿No? ¿Podrá venir una persona que pueda tener alguna discapacidad para tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros de estar en un stand, el otro, el corredor, la identificación? Y muchas veces también, aquí van a ver ustedes en la revista, que la educación tiene mucho que ver, juega un papel muy importante. Las normas complementan, pero no son el sentido de la empatía que debe tener el diseñador, sino al contrario, es justamente
el fundamento que pueda dar técnicamente, pero si no hay empatía con el usuario, definitivamente simplemente voy a aplicar en blanco y negro lo que dice la norma. Que le funcione o que realmente yo esté creyendo que el usuario pueda estar bien en ese espacio, ya no es mi problema porque estoy cumpliendo con la norma. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí es donde si el profesional, el docente, no transfiere estos temas a sus alumnos para que sus alumnos dentro del tema de la carrera, del diseño, lo tomen ellos como un compromiso realmente social, pues definitivamente no hemos avanzado mucho. Estas dos revistas argumentan experiencias, buenas prácticas en todos los rubros. ¿Cómo podría ser una persona, por ejemplo, tendría una persona con discapacidad visual poder tener acceso a un laboratorio de formulación espacial? Podría generar maquetas en 3 dimensiones para que pueda percibir lo que otra persona pueda también con suma facilidad poderlas observar. Podría ir a un museo y saber qué cosa es lo que está observando. Entonces, estos laboratorios de formulación espacial, lo que trata muchas veces es de reproducir estas imágenes, estos volúmenes, estos objetos que son un patrimonio para que estas personas con discapacidad también lo puedan percibir. ¿Cómo puede percibir un espacio? O sea, yo lo que quiero es que ustedes reflexionen y piensen, por ejemplo, este espacio donde estamos en este momento, bueno, es alto, justamente por el volumen de aire que necesitamos acá para todas las personas, color blanco, seguramente para centrar la visión en el espacio principal que es el ecran, pero ¿cómo lo percibirá una persona que tiene la discapacidad visual y solamente se va a orientar por el tema del oído? ¿Lo percibirá igual? Y si es al revés, la persona tiene discapacidad auditiva, pero sí puede ver, ¿lo percibirá igual? ¿Lo escuchará igual? Entonces nos damos cuenta de qué tan inclusivos podemos ser en nuestro diario vivir. Y entonces nos vamos también con la sorpresa de que muchas veces pues no cumplimos con esto. Entonces, en esta revista, con estas 2 revistas, no solamente tenemos experiencias locales, nacionales, sino que con un esfuerzo realmente significativo se han agrupado experiencias de otros países. Hablamos de estas 2 discapacidades quizás como las más frecuentes, como las que mejor conocemos, pero también hay una discapacidad cognitiva. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos orientamos? Ustedes seguramente muchas veces han ido a una institución pública o privada, o acá mismo en la feria, o van a una municipalidad. ¿Cómo se orientan? ¿Hay alguien un mensaje que les diga, aquí está la oficina X, acá está la oficina? Entonces hay personas que tienen discapacidad cognitiva, pero exteriormente podemos decir que no tienen ninguna discapacidad. Entonces ahí también vemos en estas revistas cómo tratar estos espacios cuando esta persona tiene este tipo de discapacidad. Y finalmente, todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida una discapacidad, porque la vida, ¿no es cierto?, nos va llevando en todo este interín a que conforme pasen los años, también nosotros podamos adquirir una discapacidad. Y si vemos las estadísticas, pues hay muchos distritos donde la población, el porcentaje de sus vecinos ya aumenta cada vez, o sea, la pirámide poblacional cada vez tiene una base más ancha, ¿pero de qué? De las personas adultas mayores. A partir de la pandemia, o después que pasó la pandemia, pues han abierto una serie de albergues para adultos mayores. Todos cumplirán con las normas. Si ustedes han podido observar algunos de ellos, pues solamente son casas que han sido remodeladas para recibir a estas personas, pero realmente contemplan todos los detalles que debería tener una persona que por la edad tenga ya ciertas limitaciones de movimiento, de conocimiento, personas que de repente transitan de un ambiente al otro, pero luego ya no saben regresar al espacio donde estaban, dentro de la propia casa.
¿Tenemos algún manual? ¿Tenemos alguna información? Aquí se trata, en uno de los números, pues justamente de eso, de las residencias para el adulto mayor. ¿Realmente son accesibles? ¿Realmente son ambientes inclusivos para estas personas? ¿No? Y muchas veces esto se confunde porque piensan de que no, es que hay un personal técnico, hay una enfermera, hay alguien que siempre va a estar ayudándolos o apoyándolos, pero eso no es. Las personas que tienen una discapacidad, al igual que no la tienen la total libertad de moverse de un lado al otro con total independencia. No pensemos que ellos tienen que ser dependientes de otra persona. Por lo tanto, estos espacios que acabo de mencionar cumplirán con esto de ser realmente inclusivos. Entonces, si se dan cuenta, desde la educación, ¿cómo fomentamos? Desde la parte, digamos, que tenemos las decisiones políticas, ¿cómo apoyamos para que estas normas realmente sean inclusivas y no sean simplemente una letra muerta sobre un documento? ¿No? Y cómo nosotros igualmente podemos ser empáticos y poder revisar cada momento de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tan inclusivos somos? ¿No? Si vamos al mercado, ¿qué tan inclusivos somos para saber si podemos tener información, si tal producto está a nuestro alcance, si la información está realmente al alcance de todos, ¿no? Los niños, por ejemplo, ¿no? Los más sacrificados luego de la pandemia, ¿no? ¿Qué tan inclusivos somos para ellos en los espacios públicos? Entonces, todo esto son temas que no solamente se han analizado o se han investigado en nuestro país, ¿no? Como decía, en estas revistas van a encontrar ustedes investigaciones de México, de Colombia, de Paraguay, de España, en que cuentan sus experiencias para que como buenas prácticas nosotros las vamos a aprovechar. Por eso yo empecé diciendo, quien lea estas revistas, pues definitivamente tendrá otro concepto y otra visión a partir de ahora de lo que está observando, de lo que está viviendo, ¿no? Y eso es muy importante porque de una u otra manera creo yo que nos sensibiliza, nos hace más empáticos y desde donde estemos nosotros desarrollando nuestra carrera, porque el diseño para todos y la accesibilidad universal es transversal. La educación, la salud, ¿no? La formación, el desarrollo social, la infraestructura, las calles, los museos, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir dando cuenta de que todos los paradigmas que teníamos y que definitivamente creemos que así es, se pueden ir cayendo como un castillo de naipe uno tras otro, ¿no? Y entonces estas experiencias nos ayudan a tener una visión y luego preguntarnos ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser inclusivo? ¿Por qué no puede ser realmente accesible? ¿Por qué no podemos tener un teatro que también incluya, por ejemplo, los instrumentos tecnológicos que permita a cualquier persona con discapacidad disfrutar de la obra de arte como cualquier otra persona? Entonces, yo realmente recomiendo que ustedes puedan acceder a estas revistas, puedan realmente ver el contenido de investigación y yo estoy segurísimo que les va a abrir todo un panorama, toda una visión de lo que es realmente nuestra sociedad y que no nos centremos solamente en algo tan sesgado, ¿no? En la que, como decía y empecé diciendo, pues a veces nos equivocamos y diseñamos para una mayoría, pero no diseñamos para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por asistir el día de hoy a la presentación de ambos números de la revista LIMAC 9 y 10. Agradecerte, Mario, agradecerte, Rosario, por sus palabras, su compañía, grandes amigos de los cuales yo sigo aprendiendo un montón en temas de accesibilidad y diseño para todos, diseño universal. A mí me gustaría contarles un poquito cómo se dio el proceso, qué pasó para que tengamos el día de hoy ambos números, y luego comentarles brevemente qué tipo de artículos van a encontrar en ambos números para animarlos a leerlos, a adquirir las revistas.
Yo soy arquitecta, soy docente de la Universidad de Lima, como me presentaron, pero también soy mamá de mellizos. Y cuando di a luz, me encontré con una ciudad poco accesible, llamémoslo así. Yo tenía que salir a pasear a mis mellizos en un coche doble y no entraba en las veredas, no entraba en ascensores, no podía ir a comer a restaurantes, etcétera. Entonces, poco a poco me encontré con que mi vida cambió drásticamente y yo me sentí hecha de lado. Entonces, todo esto me llevó a reflexionar sobre mi ejercicio profesional como arquitecta, pero también como docente, ¿no? Entonces, como ya ha mencionado Rosario y Mario, esto nos deja pensando como, ¿y qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿No? O sea, todos vamos a salir de acá y vamos a decir, oye, sí, de repente por estos pasillos no pasa alguien en silla de ruedas o las veredas son muy angostas, etcétera. Pero lo importante es quedarnos pensando o tener esto en la mente, dando vueltas de, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar esto? ¿No? Bueno, todo esto me llevó a seguir investigando, aprendiendo, conociendo gente en muchos países y el día de hoy estoy haciendo estudios de doctorado y de hecho buscando bibliografía para mi investigación me encontré con la sorpresa de que no tenemos investigaciones o publicaciones escritas en nuestro país sobre el tema de accesibilidad, diseño universal vinculado a la arquitectura. Entonces, el material al cual accedemos es bastante reducido, ¿no? Y dije, bueno, hagamos algo para cambiar esto. La Facultad de Arquitectura tiene la revista LIMAC hace varios años y hay una postulación abierta a editores invitados. Entonces, eso me animó a pues, lanzarme a hacer algo, ¿no? Postulé el tema de diseño universal, accesibilidad universal, al director de la revista, el arquitecto Enrique Bonilla, a la editora de la revista, la arquitecta Ángeles Maqueira. Ellos evaluaron la propuesta y finalmente la aceptaron, ¿no? Entonces, como decimos, nos pusimos manos a la obra, lanzamos la convocatoria esperando un número. La revista siempre lanzaba un número por año. Y grata fue la sorpresa al encontrarnos con 40 postulaciones, 40 artículos de muchos países. Esto también fue algo súper interesante y nos animaba mucho porque había mucha colaboración, ¿no? Finalmente todas estas revistas, todos estos artículos pasaron por un proceso de revisión por pares, porque esta es una revista de carácter científico, entonces finalmente se escogieron 23 artículos y así es que nacen ambos números, ¿no? Tuvimos gran acogida, tuvimos gran respuesta. Agradezco a los autores porque realmente fue un proceso largo, ¿no? Uno presenta un artículo, el revisor te hace comentarios, tienes que corregir, regresas, entonces es un proceso largo y pues todos, como decimos, ninguno tiró la toalla, ¿no? Todos terminaron de trabajar bien los artículos y finalmente los presentaron y dio pie a que tengamos hoy los dos números. Quiero agradecer especialmente a la Oficina de Proyectos Académicos de la carrera de Arquitectura porque gracias a ellos, en especial a David Ortiz, ambos números en su versión digital es accesible para personas con discapacidad visual. Y rápidamente, brevemente voy a comentarles cómo están organizados los artículos, qué cosas van a encontrar, sin darles mucho detalle para que puedan leerlos luego con calma. Bueno, el número 9 de la revista LIMAC reúne ejemplos de buenas prácticas. Son artículos de distintos países, como ya les mencionaba Mario y también Rosario. Hay artículos de Suiza, España, Paraguay, México, Colombia, hay muchos artículos de Perú. Entonces, en este primer número encontramos el artículo de Camila Petzol desde Suiza, con el artículo Barrios marginales y discapacidad, hacia dónde van los asentamientos latinoamericanos. Y aquí lo que ella hace es un análisis entre los dos tratados internacionales más clave, ¿no? Más importantes, la Agenda del Desarrollo Sostenible del 2030 y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su relevancia en el contexto latinoamericano. Luego encontramos el artículo de Mireya Gómez, Marta Pérez, Eugenia Acevedo desde México, con el artículo Patrimonio Invisible, donde reflexionan, ¿no?, cómo es que el patrimonio arquitectónico, histórico, también debe acercarse a las personas con discapacidad visual a través de todos los sentidos.
María Luisa Blanes, desde Paraguay, con el artículo Diseño Inclusivo, Estrategias Digitales Aplicadas, nos comenta, ¿no?, una serie de acciones que fortalecen la inclusión, la igualdad de oportunidades hacia un diseño reflexivo, un espacio para todos. Pero lo interesante de este artículo es que ella muestra una experiencia que tuvimos en época de pandemia, donde 4 universidades pudimos colaborar, o sea, nuestros alumnos hicieron un intercambio virtual, aprendiendo sobre accesibilidad, etcétera. Entonces, son buenas prácticas también que nos deja la pandemia y que podríamos seguir haciendo con colaboraciones de otros países, ¿no? Tenemos el artículo de Berta Brusilovsky desde España. Y Berta hace muchos años que viene investigando todo lo que es accesibilidad cognitiva. Ya les mencionaba Mario que no tenemos una regulación sobre todo lo que es discapacidad cognitiva. Muy poco se conoce qué cosa deberíamos hacer en cuanto a diseño, y Berta lo viene investigando hace mucho tiempo. Entonces ella incluso propone unas pautas, etcétera, que podríamos aplicar para mejorar la experiencia de usuarios con discapacidad cognitiva. María del Pilar Pinzón, desde Colombia, nos muestra en su artículo Neuroarquitectura y escenarios educativos incluyentes la importancia de este trabajo colaborativo entre distintas disciplinas, cómo los arquitectos, los diseñadores podemos trabajar de la mano de educadores para mejorar el diseño de espacios educativos donde los niños puedan tener experiencias de aprendizaje más completas, inclusivas, donde todos ganan, ¿no? No solamente alguien, como decía Rosario, con discapacidad, esto sirve para todos. El número 10 de la revista LIMAC organiza los artículos en torno a 3 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 4, el ODS 4, que habla sobre educación inclusiva, equitativa y de calidad. El ODS 10, que habla sobre la reducción de las desigualdades. Y el ODS 11, que habla sobre lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles. Entonces, los 2 primeros artículos, hay un artículo de Colombia, un artículo de Perú, trabajan el ODS 4 de una educación inclusiva. Ambos artículos tienen como punto en común el uso de la fabricación digital, ¿no? Entonces tenemos el artículo de Naldi Carrión, Carlos Silva, Jorge Valerio, que se llama Fabricación digital en la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad visual, análisis literario y bibliométrico, de Perú. Y el segundo artículo de Jorge Marulanda, Leonardo Saavedra, Diego Martínez y Elizabeth Narváez, de Colombia. Y lo que buscan ambos artículos es cruzar el diseño, ¿no?, con la fabricación digital para lograr una comunicación inclusiva. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, la impresión 3D para tener objetos o maquetas hápticas para que personas con discapacidad visual, a través de la exploración táctil, puedan también recibir la información y puedan tener una experiencia completa también, ¿no? Por otro lado, trabajando el ODS 10, respecto a la reducción de desigualdades, tenemos el artículo de Esca Solano, de México, que se titula Accesibilidad y Teoría CRIP, la redención del espacio, donde hay un cambio de escala y se trabaja el tema de la accesibilidad en entornos urbanos, ¿no? La accesibilidad muchas veces la entendemos como esta condición física, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad uno dice, persona en silla de ruedas, y no es eso. La accesibilidad no solamente es física y no solamente es dentro de un espacio o un recorrido. Muchas veces se piensa, el ascensor, el ancho del pasillo, la vereda, etcétera. Pero está inmersa en todo, ¿no? O sea, debería ser inherente a todo diseño. Entonces, lo que hace es abordar esta escala urbana del diseño accesible. Marta Morán, de Perú, con el artículo Diseño Inclusivo en Residencias Geriátricas, evidencia esta necesidad del diseño accesible, inclusivo en residencias para personas adultos mayores, ¿no? Como les decía hace un rato, no es solamente que pase una silla de ruedas, sino poder, a través del diseño universal, de la accesibilidad universal, permitir que el ser humano sea autónomo, independiente en sus movimientos, en su actuar, en las tareas que desempeña día a día. Y el diseño, la labor que tenemos los arquitectos, los diseñadores en esto es súper clave, ¿no? Luego, trabajando el ODS 10, sobre lograr ciudades inclusivas, tenemos 3 artículos que nos muestran la mirada desde el usuario. Son personas con discapacidad que nos relatan su experiencia, ¿no?
Tenemos el artículo de Katy Mackenzie, María Fernanda Rojas, accesibilidad en primer plano, una mirada con lupa y bastón. Mariana Calle, también de Perú, ¿no? Porque cuenta su experiencia personal, por qué considera que Lima es una ciudad no inclusiva, insegura. Beatriz Solís también aborda el tema de la accesibilidad desde el punto de vista normativo. Y las tres trabajan en torno a sus testimonios personales. Y finalmente, ambos números reúnen experiencias de alumnos de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, porque esto no es solamente reunir artículos, sino también mostrar qué estamos haciendo nosotros desde la carrera de Arquitectura en la Universidad de Lima para cambiar, como decía a un inicio, para cambiar lo que vemos que no está funcionando, que está mal. Entonces, vamos enseñando a nuestros alumnos en el curso de Proyecto de Arquitectura cómo abordar los proyectos arquitectónicos de una manera inclusiva, de una manera, como decimos, universal, ¿no? Centrando el diseño en el usuario y en la diversidad de usuario. Como remarcaba Mario, esto no se trabaja para la mayoría, se trabaja para todos, ¿no? Entonces van a encontrar en la sección de dossier, de hecho los artículos organizados en 3 partes también. La primera agrupa los proyectos de fin de carrera, los proyectos que los alumnos trabajan para obtener el título profesional de arquitecto. Luego van a encontrar algunos ejemplos de trabajos en pregrado, alumnos desde segundo a cuarto año de la carrera, presentan, explican sus proyectos y lo interesante es que también explican las herramientas de comunicación inclusiva que han aprendido a lo largo del curso. Sus maquetas ápticas, memorias en braille, etc. Entonces, no solamente es importante diseñar de una manera inclusiva, sino comunicar de una manera inclusiva el proyecto a todas las personas. Y también van a encontrar unos artículos de asignaturas selectivas, porque esto es transversal, ¿no? a todas las áreas y los cursos. También en las asignaturas selectivas los alumnos trabajan proyectos desde una mirada inclusiva, haciendo una propuesta de diseño universal. Bien, entonces esto es un poco lo que vamos a encontrar en ambos números. Los dejo con la curiosidad, los invito a adquirir las revistas para que puedan leer a detalle cada uno de los artículos. Yo creo que van a tener una experiencia realmente enriquecedora, pero como les decía al inicio, nos va a dejar pensando ¿y qué estamos haciendo para cambiar lo que sabemos que no está funcionando, ¿no? Espero dejarlos a todos con esta inquietud, con estas ganas de mejorar nuestra ciudad, de trabajar por tener cada vez más pronto una ciudad más amigable, más inclusiva, donde todos podamos tener las mismas experiencias. Muchísimas gracias por asistir. Gracias.